El profesor Roberto Montoya, el campeón nacional, el técnico campeón nacional actual, ya no continuará justamente con el equipo de Cobán Imperial luego de la derrota de ayer ante el cuadro de Achuapa por 1-2 porque fue en el Estadio Verapaz, un fortín anteriormente para el cuadro de los Príncipes Azules, pero que ahora pues no ha podido ser. No ha podido ser y sabemos que acá en Guatemala, a final de cuentas, lo que mantiene a los técnicos son las victorias. En este caso, con el profesor Roberto Montoya no fue suficiente tener el título después de 18 años de no haber ganado uno para poderlo aguantar un poquito más, sino que bastaron tan solo 12 jornadas de la Liga Nacional en este torneo para que pudieran pues despedirlo y ya no seguir con el cuadro de Cobán Imperial. ¿Qué pasó con el cuadro de Cobán? No sabríamos decirles exactamente porque recuerdan que se ha hablado mucho que el cuadro de Cobán se tomó unos días más de vacaciones y empezó tarde el reacondicionamiento físico para este torneo que se está en disputa ahora. Fue el último en empezar, el que más tarde empezó. Y se habló mucho por eso, incluso en algunas conferencias de prensa donde tuve la oportunidad de estar, se le preguntaba que si no estaba pasando factura eso y él decía que no. Y a final de cuentas a mí sí me deja mucho la duda de qué está pasando en lo interno en el cuadro de Cobán. No podemos decir que esté pasando exactamente algo, pero de la pregunta que yo le hice justamente contra el equipo de comunicaciones en las semifinales, de que todos sabían de lo que era capaz Cobán, pero que al final se terminaba cayendo en algunas acciones y en las semifinales pasadas terminaba perdiendo y quedando eliminado. Él decía que él iba a cambiar eso, que él iba a cambiar eso y al final de cuentas Cobán lo hizo. Lo que dijo justamente lo terminó haciendo, eliminan a Comunicaciones, llegan a la final y no solo llegan a la final, sino que también la ganan. Ustedes lo vieron, estuvimos en el Estadio Pensativo contra Antigua, que no fue un gran partido, pero al final de cuentas se terminan llevando la victoria con ese empate y la victoria en el Verapaz. Por eso les decía, el Verapaz había sido un fortín. ¿Por qué les hablo del fortín y de todo esto que les menciono? Porque me llama la atención que de un torneo a otro, de unos cuantos días, exagerémoslo, digámoslo, un mes y un poquito más de días de cambio de torneo, Cobán es totalmente distinto. Cobán no gana, no digamos de local, de visitante, le cuesta mucho al cuadro cobanero hasta llegar a perder con uno de en estos momentos peores equipos de la liga, ¿no? Que es Achuapa, obviamente no está en el último lugar hablando de la tabla acumulada, pero está ahí, cerca del descenso, por eso lo digo de esa forma. ¿Qué pasaría con Cobán en esa transición, en ese tiempo? ¿Será que los jugadores, será que el técnico de verdad, será que hay otras cosas que no conocemos? La verdad es que es complicado, pero observen, les voy a contar acá cómo está. El Deportivo Achuapa le llegó a ganar a Cobán en la última jornada, pero previo a ello, en las 12 jornadas, fue de la siguiente forma. Deportivo Achuapa 0-0 en la primera jornada contra Cobán Imperial en Achuapa. Cobán perdió con Antigua 2-1 en el Verapaz. Luego pierde con los Cremas en el Doroteo Guamuch. Luego empata con Guastatoya 0-0 en el Verapaz. Luego con el equipo de Santa Lucía pierde 2-0 en el Estadio Santa Lucía. Luego allí gana contra Iztapa 2-0 en el Verapaz. Deportivo Misco lo derrota 1-0 en el Santo Domingo. Con Xelajú pierden en el Verapaz nuevamente 1-0. Contra Municipal pierden 1-0 en el Estadio del Trébol. Contra Chinabajul en el Verapaz empatan 1-1. Contra Malacateco, ahí sorprende y gana en el Santa Lucía 1-0 y ahora pierde contra Chuapa 2-1. 7 derrotas, 2 victorias, 3 empates en lo que va del torneo. Le costó la cabeza al profesor Montoya y a su cuerpo técnico, así que Cobán se queda sin técnico. ¿Quién vendrá ahora? Todavía no lo sabremos, esperaremos a que den la información. ¿Y qué piensan ustedes acerca de lo que está viviendo el actual campeón nacional? Campeonitis creo que ya no es, ya va más de la mitad del torneo y al final de cuentas Cobán no da una y ahora se queda sin técnico.